El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Avanzada. Profesor Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Estimados participantes, bienvenidos al Diplomado en Tributación Avanzada. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos y en el módulo 6 vamos a abordar aspectos vinculados con la declaración jurada de personas naturales y de personas jurídicas. Es importante señalar, pues, que la declaración jurada de personas naturales enfatiza a los llamados obligados. En ese sentido, se encontrarán obligados a presentar esta declaración a aquellos que hayan determinado como consecuencia de las rentas de capital, renta de trabajo, un tributo a pagar. Aquellos también que arrastren saldo a favor de ejercicios anteriores y que lo apliquen contra el impuesto o hayan utilizado dicho saldo contra los pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría. De igual manera, aquellos que determinen saldo a favor como perceptores de renta de cuarta, así como rentas de cuarta o de quinta categoría. Siempre es recomendable cumplir con la presentación de la declaración jurada de persona natural para efecto también, pues, de que este contribuyente tenga un respaldo respecto a los ingresos obtenidos en un determinado ejercicio. La declaración jurada, pues, sirve también para efectos de poder obtener línea de crédito o préstamos por parte de una entidad bancaria. Para efectos de poder cumplir con esta declaración, tenemos que utilizar el formulario virtual 709, renta anual de persona natural. Aquí pues se va a tomar en consideración las rentas provenientes de primera categoría, alquileres, renta de segunda categoría, relacionado con intereses, la renta de trabajo, rentas de cuarta categoría, recibos por honorarios, y la renta de quinta categoría, trabajo dependiente, en virtud a boleta de pago, planilla electrónica, entre otros. Enviada la declaración y de haber determinado impuesto, se tiene que cumplir con realizar el pago a través de las plataformas, a través del internet, la boleta de pago, consignando el tributo correspondiente, el código de tributo, reitero, tomando en consideración si es que la creencia tributaria está vinculada con renta de capital o con renta de trabajo. Los códigos, por ejemplo, asociados a la determinación de la deuda por concepto de renta de personas naturales, aparece el código 3072 por las rentas de primera categoría. Respecto a la regularización de rentas de segunda categoría y fuente extranjera, interviene aquí el código 3074 y el código 3073 relacionado con la regularización de renta de trabajo y de fuente extranjera. Estos códigos tienen que ser utilizados para efecto de poder acreditar la cancelación. Los pagos mensuales, pagos directos o retenciones, son aquellos pagos, ¿no?, que ha cumplido, que ha desarrollado en este caso la persona natural y los puede utilizar como créditos a fin de aminorar, disminuir el monto que realmente se va a establecer al cierre o a la presentación de la declaración jurada. Esos pagos previos que se habrían realizado ya sea por concepto de renta de primera, segunda, cuarta o quinta categoría, no quiere decir que el contribuyente los pierde, sino que los va a aplicar contra la determinación del tributo a regularizar en la determinación de la declaración jurada de persona natural. Veamos estos casos. Existe una persona que es dueño de un predio ubicado en Los Olivos, el cual decide alquilarlo también a una persona natural por los meses de enero a diciembre del 2021. El señor González nos consulta cómo se determina la renta de primera categoría por el arrendamiento de su inmueble. Generalmente, cuando estamos inmersos en la renta de primera categoría, tenemos que conocer los siguientes datos: el valor del autoavalúo del inmueble, toda vez que tenemos que comparar siempre con el 6%, en este caso es 280.000 soles, el alquiler mensual a razón de 1.500 soles y los pagos directos mensuales a razón de 900 soles. En ese sentido, si hacemos un proyectado al alquiler mensual, 1.500 por los 12 meses, estaríamos hablando de 18.000 soles. No obstante, para poder establecer la base correcta, tenemos que aplicar al valor del inmueble, es decir, los 280.000 soles, multiplicarlo por el 6%. Entonces, a partir de esa identificación,
tenemos pues que por concepto de arrendamiento tenemos una base de 18.000 soles, tenemos una renta mínima de 16.800 y esa renta mínima sale pues de los 280.000 que es el autovalúo por el 6%, total 16.800. En ese sentido de la comparación entre ambos importes, siempre se toma en consideración el importe mayor. Entonces la renta bruta por concepto de renta de primera categoría ascenderá a 18.000 soles. A ese monto se le va a deducir el 20%, ascendente a 3.600. Con ello hemos obtenido una renta neta de primera categoría de 14.400 soles. A ese importe se le va a multiplicar por la tasa del impuesto a razón de 6.25%, lo que arroja un monto de 900 soles que sería el impuesto a pagar. No obstante, de acuerdo al dato referencial, hubo pagos previos, pagos efectuados por esta persona, también por el mismo importe a razón de 900 soles. Este es un mecanismo como poder acreditar la determinación de las rentas de primera categoría. En este siguiente ejemplo, veamos una persona que ha efectuado un préstamo a razón de $30.000. No obstante, pues, como consecuencia del préstamo otorgado, se adquiere el derecho a percibir un interés. En este caso, pues, los intereses ascienden a 37.500 y se le ha efectuado una retención por concepto de segunda categoría a razón de 1.875. Debemos recordar que la renta de segunda categoría hace énfasis a los réditos como consecuencia de intereses, comisiones, el tema de regalías, patentes, la ganancia y capital inclusive. Entonces, a partir de estos datos, veamos la determinación de la renta de segunda categoría. El tema de los intereses corresponde al rédito de 37.500. Sobre esa base se le aplica la deducción del 20%, ascendente, de acuerdo al caso propuesto, en 7.500, lo cual arroja una renta neta de 30.000. A esa base se le va a multiplicar por el 6.25%, ascendente a 1.875, y a esa base también se le va a descontar la retención realizada. Consecuencia, en este caso propuesto no hay determinación impuesto a pagar. Generalmente, pues, cuando se hace énfasis en la declaración jurada de personas naturales, interviene dentro de la renta de trabajo, las rentas de cuarta y las rentas de quinta categoría. Por ejemplo, ¿no? En este caso propuesto, este prestador ha percibido rentas por concepto de recibos por honorarios a razón de 20.809. Sobre esa base se le tiene que deducir siempre el 20%, 4.162, lo cual arroja una renta neta de 16.647. A esa base se le va a sumar las rentas de quinta categoría, es decir, aquellas rentas obtenidas por el trabajo dependiente, donde hay contrato de trabajo, subordinación, remuneración, boletas de pago, planilla electrónica, entre otros. Lo cual arroja la sumatoria de rentas de cuarta y quinta categoría a razón de 103.777. A ese monto se le va a deducir las 7 UITs a razón de 30.100, lo cual nos permite establecer adicionalmente una deducción de 3 UITs, que son estos desembolsos que permite la norma por concepto de consumos en restaurantes, hoteles, bares, desembolsos asociados con comprobantes de pago por servicios médicos, odontológicos. En este caso puntual, esta deducción asciende a 42 soles, lo cual permite establecer una renta neta de cuarta y quinta categoría a razón de 73.635. A ese monto se le deduce el ITF. Esta persona natural ha tenido movimiento en el sistema financiero, entonces también le sirve para poder aplicar su deducción, arrojando con ello una renta imponible de 73.629. A este monto, generalmente pues se le va a establecer la escala progresiva de 8, 14, 17, 20 y 30%, que en este caso establece un impuesto de 9.018. A ese impuesto de 9.018 se le va a descontar el impuesto retenido, en este caso 715 soles, por concepto de renta de cuarta, así como el impuesto retenido por concepto de quinta categoría, a razón de 552, lo cual permite establecer un monto a favor del fisco de 7.751 soles por concepto de la llamada renta de trabajo. Es el mecanismo cómo se establece la determinación de las rentas de trabajo.
combinación de rentas de cuarta categoría, trabajo independiente, así como las rentas de quinta categoría asociado con el trabajo en virtud a boletas de pago, planillas electrónicas, donde el principal elemento, reitero, se relaciona con la subordinación. En este caso puntual, el tributo resultante a favor del fisco asciende a 7.751 soles. ¿Qué podríamos establecer respecto a la declaración jurada de personas jurídicas? Aquí pues se encuentran obligados a cumplir con esta declaración aquellos que han obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría y que hubieran estado afectos ya sea al régimen general o al régimen NIPE tributario del impuesto a la renta. En ese sentido, pues, no se encuentran obligados a presentar la declaración jurada anual empresarial aquellos negocios acogidos al régimen único simplificado, así como el régimen especial del impuesto a la renta, el cual se encuentra obligado solamente a la presentación de declaraciones juradas mensuales, más no declaración jurada anual. Existe una multa para aquellos negocios, para aquellos contribuyentes que no han cumplido con presentar esta declaración jurada dentro del cronograma de vencimiento. Ello está asociado a la tipificación de una infracción prevista en el numeral 1 del artículo 166 del Código Tributario. No obstante, pues también por un criterio discrecional, generalmente la autoridad tributaria no llega a tipificar esta base legal. La presentación, para efecto de poder cumplir con la presentación de la declaración jurada anual, se toma en consideración el formulario virtual 710, en este caso pues la renta anual simple o también el formato completo. Este formato completo va a tomar en consideración a aquellos negocios que hayan percibido, obtenido ingresos superiores a las 1.700 UIT. Ellos presentan su formulario virtual completo, que incluye en este caso, conjuntamente con la información de activos, pasivos, costos, gastos, ingresos, la formulación de su balance de comprobación. Dentro de la declaración jurada de personas jurídicas, aquí tendríamos que enfatizar que la tasa aplicable para efecto de los negocios acogidos al régimen NIPE tributario tributan a razón del 10% anual. No obstante, los negocios acogidos al régimen general del impuesto a la renta van a tributar a razón de 29.5%. Debemos recordar, pues, como habíamos señalado, que el MIPE tributario, cuando tenga una renta imponible hasta 15 UITs, asigna 10% por concepto de renta anual y aquellos que han obtenido como base de cálculo más de 15 UITs tributan a razón de 29.5%. Para efecto de poder cumplir con el pago, la cancelación en esta declaración jurada de personas jurídicas, aquí pues se tiene que efectuar a través del débito en cuenta, el cargo en cuenta de las detracciones, así como el uso hoy por hoy pues de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Resulta importante pues que ya el sistema financiero contribuye a poder agilizar la cancelación en materia tributaria. En ese sentido pues la orden de pago financiera, transferencia bancaria, sirven para poder cumplir con esta obligación sustancial. De alguna manera también para aquellos que deseen realizar la cancelación de forma presencial, se utiliza la guía de pagos varios, el formulario 1062, consignando el periodo, en este caso el periodo 13 que corresponde a la regularización anual, el código del tributo 381, renta anual y el importe a pagar. Veamos por ejemplo este caso asociado con renta empresarial. En este caso puntual hay una utilidad a razón de 2.500.700 soles. Existe un reparo, una adición tributaria, porque en este caso puntual, el ejemplo número 1, existe pago de seguros de un vehículo, pero que el negocio, la empresa, había utilizado en su integridad el gasto del seguro. En este caso a razón de 88.000 soles. No obstante, este vehículo ya había sido transferido a los 6 meses. Entonces, no correspondía la deducción del íntegro, solamente de manera parcial. En este caso, solamente resultaría deducible 44.000 soles. En el segundo caso, hace énfasis a una deuda incobrable. Para efectos de poder hacer uso de la estimación de cuentas de cobranza dudosa, corresponde al contribuyente acreditar las gestiones de cobro, llamadas telefónicas, correos, memos, y esa estimación de cobranza dudosa tiene que estar discriminada en el libro de inventarios y balances. Caso contrario,
es considerado un reparo tributario. La depreciación de un activo fijo enajenado. En este caso, el negocio había utilizado la depreciación de una unidad de transporte a razón de 20% anual, un vehículo valorizado en 300.000 soles, por el 20% anual obtenemos 60.000 soles. No obstante, pues, este vehículo había sido vendido en el mes de octubre, entonces solamente le correspondía la depreciación por 10 meses. Por eso que se establece 60.000 soles entre 12 meses por 10 meses, que son el periodo que efectivamente formó parte del activo, solamente resultaría deducible 50.000, se detecta un reparo, una adición a razón de 10.000 soles. El punto número 4 nos hace énfasis a la movilidad de los trabajadores. Esta movilidad generalmente está sustentada con una planilla de control de movilidad. En este caso, si es que hay un exceso del monto mínimo, también se genera un reparo tributario. Reparos también asociados con gastos ajenos al giro del negocio, es decir, desembolsos que no tienen nada que ver con la actividad lucrativa. Reparo por gastos sustentados con comprobante de pago sin requisitos. Por ejemplo, ¿no? Un documento que no reúne las formas o requisitos, información impresa y no necesariamente impresa, también es considerado un reparo tributario. Las pérdidas extraordinarias, estas pérdidas extraordinarias que quizá no cuentan pues con una sentencia firme, con una actuación judicial, solamente con la denuncia, ello no resulta deducible, también es considerado un reparo tributario. Los gastos recreativos, por ejemplo, ese gasto recreativo está supeditado al 0.5% de los ingresos y tiene un tope máximo comparativo a razón de 40 OITs. En ese sentido, al efecto de poder comparar, siempre se toma en cuenta la base menor. En este caso, pues, el 0.5% de acuerdo al dato de los ingresos ascendente a 11.700.000, el 0.5% asciende a 58.500. No obstante, las 40 OITs asciende a 162.000. Solamente se va a tomar en consideración el monto menor, en este caso 58.500. El gasto que había sido contabilizado por la empresa ascendió a 615.000. No obstante, el monto máximo deducible solamente era de 58.500, lo que genera un reparo tributario de 556.500. Gasto de representación también asociado, por ejemplo, con un exceso, el tope máximo permitido 58.500, no obstante, el gasto contabilizado por la compañía fue de 310.000 soles. En este caso se evidencia un exceso de gasto a razón de 251.500. Lo mismo acontece con las remuneraciones del directorio. Debemos recordar pues que para efecto de la remuneración del directorio se toma en cuenta el 6% de la utilidad comercial. En este caso la utilidad ascendió a 2.500.700. A eso se le suma el monto registrado por concepto de la remuneración al directorio, que para el caso de ejemplo propuesto ascendió a 625.000 soles. Con ello obtenemos la base, la utilidad, 2.500.700 más el gasto registrado asciende a 3.125.700. A esa base se aplica el porcentaje, 6% de la utilidad comercial. En este caso nos obtenemos el dato de 187.542. No obstante, el monto efectivamente contabilizado por la compañía fue de 625.000 soles. 625.000 menos 187.542 se evidencia un exceso de gasto a razón de 437.458, el cual es considerado un reparo tributario. Los gastos relacionados con países o territorios de baja o nula imposición no son deducibles. Las multas e intereses moratorios tampoco son deducibles porque un negocio, una compañía, no se crea, no se constituye con el ánimo de incumplir las normas, sino al contrario, cumplir las leyes vigentes. Aquellas provisiones no admitidas, unas provisiones que no reúnen las formas, que no reúnen los requisitos. Y los gastos no sustentados con comprobantes de pago, por ejemplo, no estos documentos que suelen emitirse en algunos campos feriales, nota de pedido, nota pro forma, tampoco resultan deducibles. En consecuencia, el análisis detallado, tenemos adiciones a razón de 3.833.158. A ese monto se les aplica las deducciones. Por ejemplo, ¿no? Una deducción surge como consecuencia de una diferencia temporal. Aquello que ha tenido impacto en el año 1, que también repercute en el año 2.
Por ejemplo, mermas. De repente en el año 1 hubo un reparo tributario porque carecía de informe técnico y en el año 2, ya habiendo informe, procede la deducción. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de desmedros, el tema de un aspecto cualitativo. En el año 1, por ejemplo, no hubo destrucción, que recién se realiza en el año 2, sería también una deducción. La pérdida extraordinaria, de repente en el año 1 hubo un robo que solamente contaba con denuncia policial y en el año 2 ya tiene sentencia firme. En ese sentido, pues, tomando en consideración el resultado, utilidad, más las adiciones, menos las deducciones, estamos hallando una renta neta a razón de 5.283.858. Sobre esa base le aplicamos, en este caso, al ser una empresa industrial, el 10% por concepto de participación a los trabajadores. Con ello obtenemos una renta neta imponible a razón de 4.755.472. A ello se le aplica la tasa del 29.5%, 1.402.864, y los pagos a cuenta estimados a razón de 825.000, lo cual origina un saldo a pagar, un tributo por regularizar por parte del contribuyente a razón de 577.864. Un ejemplo de una declaración jurada donde se detecta diferencias temporales, así como diferencias permanentes. Debemos recordar que la diferencia temporal tiene impacto en periodos siguientes. No obstante, la diferencia permanente se agota en un determinado ejercicio. Preguntas, inquietudes, consultorías privadas. Muchas gracias por tu atención. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.